Continuamos en Perfil, estamos conversando con la licenciada Iris Pérez Delfín. Ella nos está poniendo al tanto del conocimiento de dos aspectos importantes que los hemos tocado en la primera mitad. Tiene que ver con la oratoria y tiene que ver con la neurociencia. Ahora bien, destacados ambos elementos en una parte inicial en este espacio, porque es importante la neurociencia desde el punto de vista de su manejo a los efectos de lograr un buen orador. Sí, sí es importante. De hecho, ahora hay una corriente que, bueno, yo no es que no comparto, que es neurooratoria. A la final es la neurociencia buscando aplicarla a la oratoria. Y sí se puede, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para controlar el miedo escénico hay que trabajar la parte cerebral. Inevitablemente que la persona debe conocer sus emociones y cómo controlarlas. Y a partir de allí hacer neuroplasticidad, es decir, tratar de reorganizarse y reestructurar y adaptarse a nuevas circunstancias, con una nueva ruta sináptica, y la trabajamos desde las emociones. Y eso está donde aquí, justamente arriba aquí de la oreja, que es donde está el sistema límbico. Y eso es neurociencia, es el conocimiento del cerebro. Ahora, la persona para poder expresar algo que resulte auténtico, que sea verdad, tiene que conocerse a sí mismo. Sí. Si de mí mismo solamente conozco el 5%, desconozco el 95% que me pone el riesgo si no sé utilizarlo, porque precisamente no lo conozco. Sí, señor. Entonces, ese autoconocimiento, autoevaluación, autocrecimiento, autodesarrollo, o sea, yo tengo que, para yo dar, ¿cómo voy a dar algo que no tengo? Y por eso vemos mucha gente informando muchas cosas, pero no son oradores, porque el orador conecta. El orador transmite un mensaje genuino, un mensaje sincero, un mensaje que ha sido primero trabajado en él mismo. Por eso hay muchos mensajes muy bonitos, pero que no terminan de persuadir al público. ¿Por qué? Sencillamente porque no están siendo vividos. O sea, nosotros tenemos en otra área de mi vida un estudio con el Ministerio de Precepto que se llama Vive lo que dices. Yo pienso que uno debe vivir lo que predica y lo que dice. Si no, pues deja de ser genuino. Una pregunta que puede resultar un tanto atrevida. Después vamos a explicar un poco por qué lo queremos indagar y sobre todo en este momento. La verdad en torno a lo que se conoce y lo que se transmite. Eso implica un asunto de discernimiento. O sea, ¿qué escojo de lo que sé para decir, pero que eso sea verdad? Bueno, yo creo que hay gente que dice que la verdad es relativa. ¿Por ¿Sí? qué? No, yo no creo que la verdad sea relativa. Okay. Yo creo que hay una verdad. Que hay una verdad. Y uno siempre tiene que transmitir esa verdad. Que tu verdad no sea la misma mía, eso es verdad. Eso es cierto. Es decir, de repente tú, según tus paradigmas, tus concepciones, cómo te formaron en tu familia, que es un tipo de programación, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Por ejemplo, yo creo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Ves? Y si yo voy a transmitir un mensaje, voy a hablar acerca de cuál es la verdad que yo considero, pero de repente la persona que está allá es musulmán y para él esa no es la verdad. Por eso muchos dicen que la verdad es relativa, pero bueno, si nos vamos al otro plano... Una de las cosas que, por ubicar eras de la vida, que impacta el Renacimiento, es porque muestra al ser humano tal cual es. Y quienes manejaban lo dogmático y especialmente el arte, que era la iglesia, lo ve como una amenaza, porque lo primero que muestran los renacentistas es al ser humano como era. Cuando Leonardo da Vinci hizo el famoso David, una de las cosas que criticaron era el desnudo. Pero es que lo que quiso transmitir Leonardo da Vinci no era el desnudo, era la verdad de la gente, o sea, mostrar a la gente con carne y hueso, no con aquel batolón con el que mostraban regularmente a los seres humanos. Y eso fue una revolución a través del arte en el comportamiento del ser humano. ¿Por qué insistimos en este tema de la verdad? Okay. Estamos en un momento de la historia de Venezuela. Es más, este año hay un aproximado de 27 elecciones en el mundo que tocan autoridades gubernamentales y donde sale mucha gente a hablar y la gente aspira a que los que hablan digan la verdad. Aspiran. Esa es la aspiración, ¿ok? Pero
hace 30 años, 40 años, 20 años, los mecanismos para descubrirlo estaban limitados, estaban controlados. Hoy en día no, hoy hay mucha libertad, porque las redes sociales se han convertido de alguna manera en una amenaza para los que creían o hacían ver que eran los únicos que manejaban la verdad. También está ocurriendo en estos últimos meses una especie de revolución en materia comunicacional, porque no todo lo que se dice es verdad. Entonces empiezan a surgir los fake news y ahora viene un tema: cómo comprobar la verdad. Cómo manejar esos temas de que el orador tiene que estar claro que no hay peor enemigo de la mentira que la verdad, que siempre lo anda persiguiendo. Sí. Bueno, no es imposible. Hay técnicas donde uno pudiera descubrir si te están diciendo la verdad o no. Se llama kinesia de la mentira y el engaño. Especialista en esta área, profesor Yael Jiménez, el fundador de la escuela. Él es el maestro en kinesia. Kinesia de la mentira y el engaño, o sea que hay ciertos movimientos que delatan, son microexpresiones, han sido estudiadas siempre por la historia, sobre todo personas que se especializan en el área para descubrir si el delincuente está mintiendo o no. Y también lo vemos en los políticos, hay gestos que le van a delatar, solo que esta gente también se está preparando para que esos gestos no surjan en medio de una red social, en medio de un discurso, porque sí se delata. La mentira se delata y la kinesia es justamente el lenguaje silencioso. Es lo que tus palabras dicen, no dicen, pero que tu cuerpo sí. Entonces hay movimientos que la persona se puede hacer en el rostro, algunos toques, algunas cuestiones en su pupila, para detectar si está diciendo la verdad o la mentira. Pero ahora nosotros, desde el punto de vista social y la comunicación, debemos ser muy equilibrados en velar y no creer todo lo que se dice. Siempre estudiar y revisar todo el escenario antes de nosotros ir a publicar o a difundir algo que otro dijo porque tiene usted una mente de creencia respecto a esa persona sin saber si es verdad o no. Compartiendo, por ejemplo, técnicas en lo que tiene que ver con la presentación. Le decíamos a una oradora que estaba dando una explicación de un tema con un conocimiento y un manejo sin haberlo quizá cultivado o estudiado, pero tenía dotes particulares, muy buena profesional. Cuando terminó el evento, me le acerqué y le dije que me había complacido mucho, sobre todo la manera como lo había manejado, pero que le recomendaba, porque de paso era una zona donde había mucho calor, no había aire acondicionado y entraba mucha luz. Y ella utilizó lentes de sol. Y entonces yo le decía, ese lente de sol te separa de la persona. Sí, señor. En cambio, si utilizas lentes claros o sin lentes, resulta más la cercanía. Sí. ¿Es recomendable eso? Sí, de hecho, se recomienda que si vas a saludar a una persona y tienes lentes de sol, te los quites, porque siempre trabajamos o sugerimos el contacto visual. Claro. O sea, las miradas, eso genera mucha confianza y mucha cercanía. A pesar de que puedas estar a distancia física, el contacto visual siempre va a generar cercanía. Y sí, debió quitárselo. No es recomendable en lo absoluto. ¿Por qué? Porque uno necesita el contacto visual. Eso muestra interés y respeto de parte del interlocutor y de parte del orador. Se convierte en un elemento de persuasión. Cuando uno lee la Biblia y descubre un poco a través de los libros santos, una de las cosas, de esas condiciones que tenía nuestro Señor Jesucristo era eso. Él miraba a la gente a los ojos. Y eso de alguna manera se convirtió en un elemento. No creemos que lo hiciera con fines de intimidación, sino sí con fines de convencer, que no era fácil por lo demás. Ajá, no solo convencer, sino persuadir con ese mensaje, claro. Que la persuasión, por supuesto, es buena. Es que y lograr la empatía. Sí, lograr ese acercamiento. O sea, aparte de ser el Hijo de Dios y dotado de todo el poder, él usaba estas técnicas. De hecho, el maestro, el orador, ejemplo para nosotros es Jesucristo. Él. O sea, no hay un discurso más espectacular. No hay un discurso más espectacular que el del Sermón del Monte. No hay en la historia una cosa tan hermosa. Además de que la proyección de la voz a tantas personas sentadas. Era un aproximado de 3.000 personas. No hay manera que a alguien le llegue en la historia, jamás. Entonces, yo creo que aparte de ser nuestro Señor. Pueblo cerquita de Galilea. Sí, nuestro Señor Salvador nos da ese ejemplo de oratoria también.
Importante precisar en detalle, implica el buen orador que tenga conocimiento real de lo que va a decir. Sí, una de las cosas para no tener tanta inseguridad o controlar el miedo se recomienda es que maneje la información. Sí, porque si no manejas la información, puedes tener muy buena puesta en escena, puedes tener muy buen dominio en las técnicas, en tu kinesia y todo lo demás, pero si no manejas bien la información, te vas a sentir como inseguro y eso puede detonar que tu hipófisis mande información a todo tu cuerpo. Conversamos con Iris Pérez Delfín, ella es profesora en oratoria y conoce también sobre el tema de la neurociencia, representa la Escuela Nacional de Oratoria. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad en perfil y ya regresamos.